hay unos criterios y unas formas rápidas y fáciles de poder determinar si hay hiperlordosis o hipoliordosis, ¿no? Normalmente hay una curva fisiológica. Para poder determinar cómo es la curva fisiológica, son dos cosas. Uno, si lo tenemos al paciente en físico, o el otro a través de la radiografía. Si lo tenemos al paciente de manera presencial, lo pegamos a una pared, a una tabla, a una estructura vertical en la parte posterior y medimos la curvatura. Normalmente tenemos una curvatura fisiológica. ¿Qué vamos a utilizar para determinar esa curvatura fisiológica? Una regla sencilla. Y vamos a medir la distancia que hay desde el borde más profundo de la curvatura hasta la pared o tabla o superficie vertical. Normalmente una curva fisiológica está entre 20 y 35 centímetros. Entre 20 y 35 centímetros es lo normal. Si está por encima de esto, más de 35 centímetros, estamos hablando de una hiperlordosis, está más hundida. Y si está menos, hipoliordosis. Podemos hablar en este caso de rectificación incluso de la columna, ¿no? Rectificación de la columna, llamamos cuando, ¿en qué momento se le llama rectificación? Cuando un segmento de la columna está, ¿cómo está la columna para llamarle rectificación? Cuando un segmento de la columna está recto, tiende a estar recto, no totalmente, ¿no? Tiene una ligera curvatura, en algunos casos se pone bien como tal. Puede ser a nivel de columna cervical, dorsal, lumbar, dorsal. Si esa parte de la columna no tiene la curvatura y se endereza, se le llama rectificación. Pueden ustedes escribir de manera, en la anamnesis pueden poner columna cervical rectificada. Entonces en este caso hay la curvatura. También podemos medir a nivel de la columna si tenemos radiografía. Si tenemos una radiografía de lateral, podemos identificar si hay o no hiperlordosis. Pero en este caso con grados. Trazamos dos líneas parecidas a la medición del ángulo de Koch. Habíamos hablado la anterior semana del ángulo de Koch. Ubicamos la L1 y L5. De L1 trazamos por el borde superior una línea, una proyección. Y de L5 por el borde inferior, otra proyección. La congruencia de esas líneas nos va a dar un ángulo. Ese ángulo parecido al ángulo de Koch, pero en este caso de manera lateral, la vista lateral, vamos a determinar si es o no hiperlordosis o hipoliordosis. Normalmente esa angulación debe estar entre 25 y 45 grados. Si está por encima de 45, hiperlordosis, y si está por debajo de 20, o de 25, perdón, hipoliordosis, ¿no? Tenemos las dos opciones para determinar esto. Les había indicado que en qué caso se producía aumento de la lordosis en la columna lumbar. Generalmente de manera fisiológica podríamos entender, de manera casi natural, hay personas que tienen aumento de la columna, de la curvatura. También esto por algunas actividades físicas, esfuerzo, se puede aumentar la curvatura. En el caso de darle mayor volumen a los glúteos, ¿no? Para aumentar el volumen de los glúteos, la masa de los glúteos, generalmente se fuerza y se aumenta la columna lumbar. Hasta cierto punto es fisiológico, no porque uno lo hace de manera natural, pero con el tiempo hay la tendencia a presentar dolor, porque va a aumentar la curvatura y hay pinzamiento, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del aumento de la curvatura? De que se van a pinzar las estructuras vertebrales y pueden provocar dolor con el tiempo. Solamente como recuerdo y complemento esa parte. Bueno, el tratamiento similar a lo anterior, estiramientos, básicamente estiramientos, recuperar la forma, tratar de recuperar la forma a través de estiramientos de las estructuras musculares acortadas. ¿Quiénes se van a cortar? Las estructuras musculares que van a estar en la parte anterior. Tenemos que hacer, hay diferentes alternativas de ejercicio. Fortalecer la prensa abdominal y masoterapia. Prensa abdominal. Vamos a hacer referencia a la famosa prensa abdominal. ¿Qué estructuras formarán la prensa abdominal?
A nivel abdominal, ¿qué musculatura tenemos? Recto, oblicuos, transversos. Esa es la prensa abdominal, ¿ya? Esas estructuras también tienen que ver con la estructura de la columna lumbar. Generalmente cuando hay lesión a nivel lumbar, con presencia de dolor, hay debilidad. Esta prensa abdominal se dilata, se estira y es débil. La columna lumbar le va a ganar. Entonces tenemos que fortalecer esa prensa abdominal para que complemente la mejora. Por eso es que cuando las chicas gestan, esa prensa abdominal se va a dilatar y va a provocar alteraciones en la columna, ¿no? No es intenso en algunas es un poco menos incómodo, pero de todas maneras hay molestias a nivel de columna. Se desembarazan y calma la molestia. Y bueno, terapia manual, masoterapia, masaje terapéutico. Miembros inferiores. A nivel de miembros inferiores, como les indicaba en la clase anterior, se van a presentar diferentes alteraciones. Pero esto se va a ir dando conforme el niño empiece a movilizar sus estructuras y empiece a caminar, a ponerse de pie y logre los primeros pasos. Entonces, estas estructuras se van a ir formando en el vientre durante la gestación, y esto va a determinar si en este momento de la gestación hay alguna alteración, va a provocar que el niño nazca con alguna alteración congénita a nivel de estructuras y miembros inferiores, ¿no? A partir del tercer y cuarto mes de la gestación, las extremidades inferiores comienzan a girar. Mira, el tercer y cuarto mes ya van a empezar. Inicialmente se forman los esbozos de la pelvis, los miembros inferiores, el fémur, con estructuras óseas en esbozos también. Básicamente es cartilaginoso el tejido, pero ya se va estructurando y va empezando a girar, ¿no? Va empezando a girar. El giro va a ser hacia adentro, ¿no? Rotación interna, hacia adentro va a empezar a girar. Hasta alcanzar los 25 a 50 grados. El eje que vamos a tomar como referencia de estos 25 y 50 grados es un eje vertical trazado a nivel de la columna, perdón, del fémur, de la cabeza del fémur. Al terminar el crecimiento queda a unos 15 grados. Es lo normal al nacer, 15 grados de la cabeza del fémur. Una toma, esta es una toma transversal, una toma transversal, que es complicado hacer estas tomas, pero se pueden hacer, ¿no? Es más didáctico, no más para la enseñanza. Una toma vertical, una proyección. La proyección de aquí es como que le cortaríamos la rodilla y estamos viendo el borde distal del fémur, ¿no? Una proyección del fémur de abajo para arriba. Y vamos a ver cómo la cabeza del fémur va girando, va colocándose, ¿no? Al principio, los primeros meses, miren cómo está, y luego va girando hasta quedar en 15 grados. Y ahí es donde más o menos debe quedar, 15 grados. Esto va a variar durante la lactancia, gira un poquito más, un poco menos, 5 grados, y más o menos se va a estabilizar a los 10 grados. Entonces, cuando está a los 10 grados y nosotros identificamos que se ha ido para adelante, es una anteversión femoral, y se ha ido para atrás, es una retroversión femoral. Generalmente, cuando se presenta una lesión a este nivel, se presenta anteversión femoral, que es poco frecuente la patología de la anteversión femoral, pero sí es necesario que ustedes lo puedan conocer. Esta es la anteversión femoral. Perdón, me confundí. ¿Qué pasa con la anteversión femoral? El fémur se gira para adentro y va a hacer de que las estructuras desde el fémur, rodillas y lógicamente miembros inferiores, toda la estructura se gire para adentro. Y el niño va a caminar con los piecitos para adentro, ¿no? Una consulta frecuente de los papás: mi niño está caminando con los pies para adentro. Una de las posibilidades, uno de los diagnósticos diferenciales vendría a ser la anteversión femoral. También la torsión tibial interna que les voy a mostrar ahora. Pero ¿cuál es la diferencia? En la anteversión femoral, de manera
externa, vamos a identificar las rótulas. Las rótulas van a aparecer en espejo, se van a mirar las rótulas. Esa es la característica de la anteversión femoral, lo que no se va a ver en la torsión tibial interna. Esa es una pregunta que les vamos a hacer en el examen, ténganlo presente, y eso les va a servir a ustedes para poder determinar si es anteversión femoral o torsión tibial interna. También hay retroversión femoral, pero es poco frecuente, es mucho más frecuente, menos frecuente que la anteversión femoral. Y para hacer una diferenciación, les decía, con la torsión tibial interna, la torsión tibial interna es una alteración a nivel de la tibia. Dentro del vientre, el niñito está rotado, toda la estructura para adentro, los piecitos, las puntas de los pies para adentro, así nacen los niños, y luego van rotándose, van derrotándose para afuera, ¿no? De manera progresiva. El papá, el niño está a los 10 meses, 11 meses, el tercer mes, mi hijito está con los pies para adentro, ¿qué puedo hacer? Es normal, no se debe preocupar. Y está dando sus primeros pasos, un año y 2 meses, año y 6 meses, mi hijito está con los pies para adentro, es normal. Miren que a los 5 o 6 años termina de derrotarse. El papá, la mamá, se les pregunta al año, 2 años, no les explíquenles que no es anormal, es parte del desarrollo fisiológico. ¿A qué edad va a derrotarse? A los 5 o 6 años. Progresivamente, ¿no? Progresivamente. A esa medición, para que ustedes tengan la referencia, se le llama ángulo de progresión del pie, el ángulo de progresión. Y vamos a tener una referencia. Cuando el ángulo está para adentro, para adelante, las puntitas de frente para adelante es 0 grados. Si está para adentro es negativo, si está para afuera es positivo. Normalmente llega a ser positivo hasta 10 grados, ese es el promedio normal al que va a llegar a los 5 y 6 años, ¿no? Viene empezando de 15 grados para adentro, va derrotándose, ¿no? Poquito a poco. Menos 15 grados aproximadamente es al nacimiento y luego va a ir derrotándose. Pero puede quedarse así, ¿no? Hay algunos chicos, chicas que tienen esa caminata, incluso después de los 5 años, 6 años, 10 años. Hay algunos deportistas que caminan con los pies para adentro, con las puntas de los pies para adentro. Futbolistas de alto nivel, ¿han visto? Caminan con las puntas de los pies para adentro. Sí. De los últimos, quien camina así es Neymar. Si no han visto a Neymar, camina con la punta de los pies para adentro. Eso en algunos casos es favorable para algunos deportistas, ¿no? Eso les favorece. En algunas actividades deportivas también los pies, la punta de los pies va para adentro. En el básquet también van a verse algunos basquetbolistas que tienen la punta de los pies para adentro. Por la actividad que hacen, por el deporte que practican. El cuerpo, como les decía, se adapta a las necesidades y a los requerimientos que cada individuo le exige. Entonces, fisiológicamente ese es el desarrollo, pero por algunas exigencias, como les decía, deportivas o laborales, el pie se puede ir derrotando. Entonces, de manera natural, hasta a los 5 o 6 años ya está terminada la derrotación. De manera progresiva va derrotándose. Generalmente el papá al año 2 meses, al año 4 meses está empezando el niño a caminar, ya se preocupa, mi niño está caminando con los pies para adentro, mi niño camina con dificultad, se cae, lógicamente va a caer, lógicamente va a estar así porque es parte del desarrollo y ahí ustedes tienen que darle la orientación. No requiere tratamiento, en algunos casos podríamos recomendarle tratamiento para ayudarles a derrotar, ¿no? Algunas sesiones de terapia, pero no es imprescindible. Claro, para calmar la ansiedad del papá o de la mamá. Que haga terapia, algunos ejercicios, se va a tranquilizar el papá, pero no es imprescindible. ¿Cómo vamos evaluando la torsión tibial interna? Mediante estos ejercicios. Uno, en la primera imagen, el ángulo muslo-pie, el ángulo de progresión. Trazamos una línea recta y cuánto se ha movido, o para adentro o para afuera. O negativo o positivo. En este caso sería, según esas imágenes, ¿sería positivo o negativo? Positivo. Positivo es lo normal, ¿no? Positivo. Allí más o menos tiene 10 grados, es lo normal. Le ponemos ¿está prono o ¿cómo está? ¿Qué postura tiene
esa imagen del paciente. Supino prono, ¿no? Le ponemos en prono al niño y le hacemos los movimientos. Flexionamos la rodilla y le hacemos los movimientos, para adentro y para afuera. Si hacemos para afuera, ¿qué será? Y si hacemos para adentro, ¿qué será? ¿Será abducción? ¿Será flexión? ¿Será rotación? ¿Qué es? ¿En qué eje está? ¿En el eje? ¿En qué eje va a ser ese movimiento? Ponga su rodilla para atrás y gire para adentro y para afuera. ¿En qué eje estará moviéndose esa rodilla? ¿En el eje transversal? ¿En el eje vertical? En el eje vertical, ese es el eje. En ese eje está girando la rodilla, para adentro o para afuera. Entonces, rotación, ¿no? Si hacemos para afuera, ¿qué será? ¿Rotación externa o rotación interna? Externo. En el caso de la cadera tiene una característica. Cuando hacemos para afuera es rotación interna. Y cuando hacemos para afuera es rotación externa. Es la única estructura que tiene esa denominación. Y ya más adelante vamos a tener ocasión de explicarles en una reunión presencial que tengamos con pacientes por qué es externo y por qué es interno. Entonces en cadera, esta es rotación interna y esta es rotación externa. ¿Ya? Acuérdense de la cadera, es la única que tiene esa característica. Normalmente llega a 75, 85 grados. Eso es lo normal, ¿no? La rotación externa y la rotación interna, ambas rotaciones. Es la otra evaluación. Y la otra evaluación que hacemos es el ángulo muslo-pie. Lo colocamos también en prono al paciente, el niño en este caso. Flexionamos la rodilla en 90 grados y utilizamos el eje en el talón. Miren, la planta del pie, el talón. Y le colocamos un medidor de ángulos. ¿Cómo se llama el medidor de ángulos? La regla que mide ángulos. Goniómetro, ¿no? Goniómetro. El goniómetro. Con el goniómetro vamos a medir. Normalmente debe estar, tiene que ser positivo, ¿no? En un niño ya de 5 o 6 años, por encima de los 10 grados. Cuando son más pequeños puede ser neutro o puede ser negativo. Eso también nos da algunas referencias. No son las formas de ir midiendo la angulación. Y la otra forma finalmente de medir, algo que sí lo pueden hacer de manera directa ustedes, es el signo signo de la plomada. Se le hace sentar al borde de la camilla al paciente, con las rodillitas colgadas, y se traza una línea vertical. Esto se hace con plomada, pero lo pueden hacer también con regla, pero viendo bien extendiendo bien la regla. Y la dirección, normalmente trazada desde un punto medio de la rótula, proyectándolo de forma distal, debe caer al segundo espacio, al primer espacio interdigital. Incluso hasta el segundo se acepta como normal. Pero si se va para, miren, aquí está llegando ¿a dónde? Al borde lateral o medial. Lateral. Borde lateral, ¿no? Borde tibial también se llama. Al borde lateral quiere decir que está en una torsión tibial interna, ¿no? Está haciendo una torsión tibial interna. Igual en el otro lado, torsión tibial interna. ¿Por qué cosa les digo que es torsión tibial interna y no anteversión femoral? ¿Cuál sería la diferencia? La rótula. Miren, acá la rótula está en su lugar, ¿no? Si fuese una anteversión femoral, la rótula estaría para adentro, ¿no? En el espejo se podría mirar. ¿Algo que quieran preguntar a mí? Estas cositas les va a servir en el día a día de vuestra práctica. Cuando hagan, los niños les van a llover, ¿no? Ahí tienen que guiar. Y bueno, el tratamiento de la torsión tibial interna, si está rotándose para adentro, ¿qué musculatura está fuerte y qué musculatura está débil? ¿No? Cuando hay este tipo de alteraciones, tenemos musculaturas agonistas y antagonistas. Y entre ellas hay una pugna, hay una lucha de poderes. ¿Quién es más fuerte? El más fuerte va a vencer y el débil se va a dejar vencer. Entonces, en este caso, en la torsión tibial interna, ¿qué musculatura estaría fuerte? En el libro que les recomendé en el
Daniels, evaluación funcional muscular, van a buscar. Les he puesto en la bibliografía. Es un libro relativamente antiguo, todavía de hace 20 años, poco más, pero tiene bastante información para que ustedes cuando vean la parte funcional anatómica, musculatura, qué función tiene cada músculo, cuánto de angulación tiene cada articulación. Les va a ayudar bastante. Virtual ya y en internet está pegado. Esta parte, a este lado está la tibia y a este lado está peroneo, ¿así es? ¿A este lado quién está? Peroneo y tibia. Entonces a este lado están los peroneos y a este lado están los tibiales. Tenemos dos peroneos, el peroneo anterior y el peroneo posterior. Y tenemos dos tibiales, el tibial anterior y el tibial posterior. Los tibiales, el tibial anterior está junto a la tibia, generalmente va por delante un poquito hacia la línea medial, y el tibial posterior va en la cara medial de la pierna, y los peroneos van juntos. Ellos sí son los dos laterales, ¿no? Uno de los peroneos, el peroneo largo, se extiende hasta el metatarso del quinto dedo, y el peroneo corto en la parte del tarso más o menos se llega a insertar, ¿no? Esa es la ubicación, la diferencia. Entonces, en este caso, si el piecito está para adentro, ¿quién está venciendo? ¿Cuál es más fuerte, los tibiales o los peroneos? Los tibiales, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le tenemos que dar fortaleza? A los peroneos y estirar los tibiales, ¿no? Son compensación. A través de eso vamos a mejorar. Esa es la terapia que hacemos y que nos ayuda a mejorar el que no es difícil, pero tiene que hacer gente especializada, ¿no? Los licenciados. Así lo podemos corregir, pero si esto es marcado y es acompañado de algún otro problema neurológico, puede haber un problema neurológico que esté condicionando a que esta estructura esté así, una parálisis cerebral infantil, una mielomeningocele, que le esté generando lesión neurológica y que condicione esta forma de estructurar los miembros inferiores. Entonces, en algunos de esos casos utilizamos ortéticos, ¿no? Podemos utilizar algunos ortéticos, algunos aparatos para colocar unos zapatos de toma se llaman, con unas barras, a lo mejor han visto unas barras en los pies. Vamos a tener más adelante las imágenes. ¿Qué recomendaciones ustedes van a dar a la mamá, al papá, para que esta torsión tibial no se incremente o se corrija? Primero, no sentarse en B doble, prohibido sentarse con las rodillitas dobladas. ¿Cómo debe sentarse el niño? En posición Buda o con las piernitas adelante. ¿Ya? Prohibido el B doble. Prohibido el dormir boca abajo. El niño con esta condición no debe dormir boca abajo. O de costadito o de espalda. Prohibido dormir boca abajo. Y un ejercicio que puede hacer en la casa y después caminar como pingüinito. Entonces allí la recomendación es trazar una línea en la sala, pueden trazar o con una cinta pegar y dibujar unas huellitas abiertas, ¿no? Como pingüino, así como esto, incluso más abierto, y al niño le hacen jugar, el papá y la mamá tienen que jugar como pingüinito. Entonces el niño va corrigiendo, ¿bien? De manera casi natural, va corrigiendo la deformidad. Y es que incluso en las caricaturas también se pueden ver algunas características de estas. La angulación. El tratamiento que les decía, Thomas, la férula de Dennis Brown, son diferentes férulas que se utilizan para ir corrigiendo estas estructuras o estas estructuras que van a generarle cierta incomodidad al niño o al papá. Las otras deformidades de miembros inferiores a nivel de rodillas son los genus, el genu varum y el genu valum.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? El valgo es abierto o cerrado. Cerrado. Y el varo Abierto. abierto, ¿no? ¿El niño cómo nace? ¿Valgo o varo? Valgo. No, varo. El niño nace varo. Varo. Normalmente esa es la forma como nacemos. Con con la punta de pies para adentro y en valgo, en varo. ¿Por qué? Porque dentro de la barriguita de la mamá estamos dobladitos, ¿no? Y los piecitos, las rodillas están abiertas. Esto se va a ir corrigiendo, se va a ir corrigiendo. Y hay una evolución natural, ¿no? Hay una evolución natural que se va a ir dando desde los primeros pasos, ¿no? A partir de los 2 años aparece un valgo fisiológico. ¿En qué momento vamos a identificar el valgo? Más o menos a los 2 años. Valgo. Primero el varo y luego el valgo. Se va corrigiendo la rodilla. Y más o menos hasta los 3 años aumenta de manera significativa, ¿no? De los 3 hasta los 8 años se va a ir corrigiendo y se va a hacer, cuando estamos en varo, hasta los 3 años. Y el valgo se va a producir desde los 3 hasta los 8 años. Y nos vamos a quedar con un ligero Varo. valgo. Todos tenemos un ligero valgo. 10 grados aproximadamente. Las chicas un poquito más, 12 a 15 grados. El varón un poco más recto, ¿no? Pero sí hay un ligero valgo. Es el valgo fisiológico, ¿no? El valgo fisiológico. Es lo normal. Recto no son las rodillas. Hay siempre una ligera curvatura y es lo normal. Así nos vamos a quedar. Este ángulo que se forma este ángulo, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a trazar una línea por el medio del muslo y por el medio de la pierna. Y ahí vamos a, esos dos encuentros, esas dos líneas vamos a medir, ¿no? ¿Con qué medimos? Con el goniómetro. ¿Cómo se llama ese ángulo? El ángulo Q. Hay algunas patologías que se pueden presentar. Si después de los 3 años, donde va a llegar el varo máximo, se sigue presentando varo, siguen abiertitas las rodillas, entonces tenemos que ya sospechar algunas patologías como la enfermedad de Blount o también algunas otras patologías, generalmente neurológicas. Hay diferentes formas para poder ir mejorando o ir identificando si hay o no alteraciones de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos medir si no tenemos el goniómetro para poder determinar el valgo? Para poder determinar el valgo normal, lo ponemos al paciente de pie con las rodillas juntas y va a haber una separación normal entre los maleolos. Y nuestra mano colocamos por entre los dos maleolos, generalmente mide 5 centímetros, un poquito más, un poco menos. Van a medir ustedes cuánto para tener una referencia. Pueden utilizar una regla. Este espacio normal debe ser de 5 centímetros. Si ustedes agarran la mano y mide 5 centímetros, les va a permitir hacer el ejercicio rápido, ¿no? Esa distancia es la normal. Algunos tips para que ustedes vayan midiendo. Y para el varo también hay algo similar, pero en este caso es entre los cóndilos, para poder determinar, ¿no? Tiene que haber, igual se traza, se le coloca al paciente de pie y se mide la distancia que hay entre los cóndilos, ¿no? 6 centímetros. Es el espacio aceptable del niño. Esto, como les decía, es hasta los 3 años. A los 3 años ya empieza a invertirse, ¿no? Al valgo fisiológico.
Cuando hay alteraciones de estas estructuras, vamos a ir revisando esto como referencia nada más. Hay estructuras musculares que predominan respecto a sus antagonistas, ¿no? Y ese es un proceso que se va a ir dando y la terapia básicamente consiste en conocer todo esto para ir corrigiendo. Identificamos qué estructuras musculares son las que son potentes, fuertes, qué estructuras musculares son débiles y a ese nivel trabajamos para poder hacer la corrección. ¿Que se puede corregir? Sí se puede corregir. En todo caso, estas alteraciones podemos corregir. Pero en algunos casos, cuando ya están acompañadas de otras enfermedades de fondo, allí sí hay mayores dificultades para poder corregir, ¿no? Aparte del valgo varo, hay otras alteraciones a nivel de columna, el genuflexum y el genufrecurvatum. Esto generalmente está acompañado de alguna lesión neurológica. Tiene una enfermedad de fondo neurológica. Como les dije un rato, si es un niño, alguna secuela de alguna lesión neurológica, puede ser central o a nivel de columna. ¿Qué cosas van a condicionar la presencia de algunas de las alteraciones a nivel de rodillas, a nivel de miembros inferiores en esas estructuras? Problemas genéticos, rasgos genéticos, hereditarios. Si el papá tiene la formación con ligero aumento del valgo del varo, también el hijo va a tender a formarse así, ¿no? Al papá le ves caminando con un poquito de valgo, el hijito también va a ir caminando igual. Infecciosas, puede ser una secuela de una osteomielitis no tratada oportunamente. Traumáticas, producto de una fractura de niño en el momento del nacimiento. Metabólicas, tumorales, que también se pueden presentar, son poco probables, pero se dan. Idiopáticas, la enfermedad de Wundt, síndrome de Fanconi, acondroplasia. A los pequeños, a los comúnmente llamados enanitos, ¿cómo ven sus rodillitas? Generalmente están abiertitos, ¿no? Entonces es un problema que se les va a presentar por la enfermedad de fondo, ¿no? No propiamente por la rodilla. No propiamente porque tenga alteraciones en la rodilla. Y entonces se hacen diferentes ejercicios, ¿no? A nivel de miembros inferiores para poder ir corrigiendo la alteración que se pueda presentar. Ejercicios de piernas, de equilibrio, propiocepción. Les había indicado la semana pasada qué es la propiocepción, ¿no es cierto? La ubicación en el espacio. Marcha, patronización o repatronización de marcha, y el uso de plantillas también puede ser útil, ¿no? Cuando uno tiene el varo o el valgo, va también a alterarse generalmente el calcáneo, ¿no? Y va a tener una pisada un poco diferente, ¿no? Un poco los chuequitos, los piecitos. El piecito va gastando, el zapato se va gastando, o hacia adentro el taco o hacia afuera, ¿no? Incluso si ustedes ven sus zapatos, van a gastar o a uno o a otro lado. ¿Se puede corregir? Sí, se puede corregir con terapia y con el uso de plantillas, ¿no? Plantillitas para compensar esa diferencia, y eso va a corregir la pisada del niño o de la niña. Para ver un poquito este tipo de pisadas, van a hacer ustedes un chequeo al rato que estén descansando en el patio de la universidad, como quien vea cómo camina, y ahí van a ver cómo está la pisada de cada uno. Bueno, generalmente esto es mejor cuando no se utiliza calzado, ¿no? En épocas de verano. ¿Por qué se presenta el genuflecurvatum y el genuflexo? Generalmente esto está condicionado a un problema que muchos tienen, ¿no? La hiperlaxitud articular. Hay hiperlaxitud articular y se presenta el genuflecurvatum. La rodillita se va un poco más para atrás, ¿no? Normalmente hay una línea casi recta. Hasta esto es lo normal. El genuflecurvatum cuando la rodilla se va para atrás por una hiperlaxitud articular, o se puede dar a un problema traumático o también neurológico. O sea, hay un condicionante neurológico. Para mantener la estructura en las rodillas hay diferentes elementos, diferentes ligamentos, ¿no? A los costados, ambos lados de la rodilla tenemos los ligamentos colaterales, el medial y el lateral, ¿no?
en cada uno de los costados de las rodillas. Y dentro de la rodilla tenemos los ligamentos cruzados, el anterior, el posterior. Esas estructuras también tienen que ver en el desplazamiento de la rodilla. Si estas estructuras son muy lábiles en una hiperlaxitud articular, se va a formar el género recurvado, ¿no? Eso es lo que más va a provocar estas alteraciones. Hay alteraciones, como en la imagen podemos ver, el género recurvado congénito, problemas de hiperlaxitud y de alteraciones, en algunos de estos casos incluso ausencia de la rótula, que va a generar la postura como pueden ver en la imagen. El adquirido puede ser secundar a una fractura, secundar a alguna otra lesión metabólica o alteraciones metabólicas se pueden presentar, o alteraciones neurológicas o esclerosis múltiple. Hay diferentes factores que podrían condicionar la presencia de este género recurvato. Y como les decía, alteraciones neurológicas, una parálisis cerebral infantil, un mielomeningocele o poliomielitis. Secuelas de esto, también la rodilla va a alterarse, generalmente en el recurvato. ¿Se puede mejorar? Sí, podemos darle una estructuración mejor. Sin embargo, cuando hay una enfermedad de fondo de tipo neurológico, la recuperación ya no es más o menos llega al 50%. No se puede ya mejorar totalmente la estructura articular de la rodilla en este caso. Con tratamientos conservadores, el uso de ortéticos. En rehabilitación utilizamos bastante ortético y nos ayuda. Aparte de la terapia, la mejora muscular, funcionalidad articular, ligamentaria, tendinosa, los ortéticos, ¿no? Como en este caso. Estas muslo ortético, muslo pierna. Ya desplazándonos un poco más distal en el miembro inferior, la forma del pie, o el pie cabo o el pie plano, otra de las consultas frecuentes, ¿no? El pie cabo generalmente está acompañado, cuando es marcado, a un problema neurológico. Pero cuando no es muy marcado, muchos tienen el piecito ligeramente cabo, es una característica genética, una estructuración genética de cada uno de los pies, ¿no? El cabo va a ser el aumento de la curvatura, ¿no? De la planta del pie, el aumento de la bóveda plantar, la elevación de la bóveda plantar. Puede ser una alteración solamente por hiperlaxitud, o también puede ser una alteración por alguna deformación a nivel óseo, ¿no? Como acá podemos ver el calcáneo desviado. Cuando se trata de este tipo de lesiones o de alteraciones, es porque hay una enfermedad neurológica de fondo. Sí o sí hay una enfermedad neurológica de fondo, ¿no? Pero si no hay alteración ósea, no es un problema neurológico, es un problema más funcional que sí se puede recuperar. ¿Cuáles son las principales causas del pie cabo? Malformaciones congénitas, secuelas traumáticas y cuando hay algunas actividades mecánicas intensas, ¿no? Como por ejemplo el vendaje o los zapatos pequeños. Hay algunas culturas que utilizan zapatos pequeños, ¿no? Antiguamente en la cultura oriental, la chica ideal para los varones era aquella que tenía los pies cortitos, ¿no? Los pies chiquitos. ¿Qué hacían para que el pie no crezca? Se ponían zapatos pequeños o los vendaban. Entonces se alteraba la forma del pie. Creo que en algunas culturas todavía se mantiene esto, ¿no? Para que una chica sea elegida como pareja de algún varón, tenía que demostrar que su pie era pequeño. Ahí se producían estas alteraciones. Cuando hay alteraciones cápsulo-ligamentarias, o cuando hay otro tipo de problemas, ¿no? De enfermedad de Dupuytren, enfermedad de Ledder-Holmes y la artritis crónica juvenil. También se puede presentar la artritis crónica juvenil, incluso la artritis crónica que aparece de manera temprana, ¿no? Los primeros años de vida, años de vida en este caso. Y algunas otras enfermedades
degenerativas, tipo la artritis, la artrosis, pero de manera precoz, desgastes de las articulaciones, también se pueden presentar. Y como podemos ver aquí las estructuras, esta es la fascia plantar. La fascia plantar es la que va a cortarse y va a generar este aumento de la curvatura, ¿no? El aumento del techo plantar va a estar bien elevado. En algunos casos les decía que el calcáneo se va a horizontalizar. Y ese problema va acompañado de algún problema neurológico siempre. ¿Cómo vamos a poder determinar? En un rato les vamos a... Hay una prueba radiológica que nos va a ayudar. Puede ser a simple vista, pero para poder determinar cuál es la magnitud de la lesión, hay una prueba radiológica. Si hablamos de una persona mayor, este pie en una chica mayor, ¿podemos ver? ¿O algo parecido han visto ustedes? En una señora de unos 30 años, que todos los días trabaja con tacos, zapatos en punta, más o menos así se mueve el piecito. Se llega a deformar, ¿no? Por eso ya es un problema de estructuras externas, ¿no? Por acortamiento de la fascia plantar, estiramiento de los dorsiflexores, y el piecito se queda casi plantado así. A la chica le dices ponte un zapato plano y no puede ponerse porque ya su pie se ha acostumbrado. Logra con el tiempo. Y esto va a ir presentando, va a ir manifestándose de manera clínica, ¿no? Alteraciones en la marcha. Si el pie está cabo, va a haber dificultades en la marcha. Cuando es marcado el cabo, el chico o la chica no va a poder correr, tiene dificultades para hacer ejercicio. Le preguntan, ¿puedes patear, puedes jugar fútbol? No puede, tiene dificultades, le duele el pie. Problemas con el calzado, bueno, difícil colocar un zapato para este piecito, ¿no? No va a entrar el zapato, cualquier tipo de zapato va a ser dificultoso. Inestabilidad del tobillo. Como no hay una buena pisada, el tobillo va a ser inestable, va a tender a luxarse. Talalgia, dolor de los talones, y metatarsalgia, dolor del metatarso, por la forma del pie. ¿Cómo vamos a explorar? A través del plantígrafo o del podoscopio, ¿no? En el podoscopio, en el plantígrafo, vamos a hacerle la prueba de la pisada y vamos a ver que el arco plantar está bien disminuido, ¿no? El contacto que tiene la planta del pie está bien adelgazado, en algunos casos ausente, cuando ya es extremo, ¿no? Normalmente, solamente de la planta del pie, 1/3 debe estar ausente, debe estar en blanco, y los 2/3 deben estar cubiertos. Es una pisada adecuada. Cuando acá varía, acá se invierte, 1/3 pisado y 2/3 al aire, es pie y acá. Y lo contrario va a suceder en pie plano, en un rato vamos a ver, ¿no? Esto se hace con un podoscopio o con un plantígrafo, ¿no? Se le hace poner en un tampón grande, se le pone el piecito y hay a una hoja, y allí vamos a poder identificar. Y hay otro mediante cámaras, ¿no? Que se puede identificar. Y si queremos ser algo más exquisitos, a través de una radiografía, Costa Bertani, ¿no? La radiografía de Costa Bertani, el ángulo de Costa Bertani. Normalmente se traza 2 líneas del borde inferior del calcáneo al encuentro, más o menos. Hay una línea entre el calcáneo y el astrágalo, vamos a llegar a un punto, y de allí a la cabeza del quinto metatarsiano, 2 líneas. Ese encuentro debe medir 120 grados normalmente, un promedio de 120 grados. Si es más alto, es un pie plano, y si es más bajo, es un pie cao. Si se angula más, es pie cao. Si se aumenta el ángulo, es un pie plano. Entonces, eso nos permite identificar con mayor precisión en una radiografía lateral de pie, tomando de referencia esas líneas. Dentro de la evaluación médica en el tema
reumatológico, traumatológico, en rehabilitación, se utiliza bastantes mediciones para poder tener mayores precisiones y esto nos permite evolución. Cuando ustedes hacen el tratamiento, al principio está con 145 grados, al mes de tratamiento le vuelven a ver 130 grados, está viendo el tratamiento, está bueno. Nos permite esos ángulos ir midiendo, ¿no? De manera física para poder corroborar cómo está el tratamiento, cómo están avanzando. Bueno, el pie cabo marcado es generalmente quirúrgico. Hay alteración del calcáneo, tenemos que corregir varias estructuras aquí quirúrgico, ¿no? Sin embargo, hay pies que se pueden corregir. Cuando es ligero no es necesario el pie, la cirugía. Plantillas con un arco transversal, ¿no? A nivel del metatarso, un arco transversal y puede corregirse la pisada. Si no es muy marcado, ustedes van a ver por el metatarso como vuestro dedo van a empujar y el piecito se va a enderezar, se va a corregir. Entonces, esto puede lograrse con un ejercicio del dedo, de la mano, se le pone una plantilla con arco metatarsiano y se va a corregir. Dentro del zapato se corrige. Son cuestiones sencillas, ¿no? Con él para poder mejorar la pisada. Y lo que sí es de mayor consulta es el pie plano, ¿no? Hay diferentes formas de interpretación del pie plano. Nosotros le llamamos pie plano verdadero y pie plano falso. Hay una clasificación que le dice pie plano grado 1, grado 2, grado 3. Nosotros le llamamos pie plano verdadero, pie plano falso, porque el pie plano verdadero es un pie plano quirúrgico, es un pie plano por alteraciones estructurales a nivel óseo de la planta del pie, y es un pie plano rígido. El pie plano verdadero no permite caminar, o permite caminar pero con dolor. La persona que tiene pie plano verdadero nunca va a poder correr, nunca va a poder hacer ejercicio. Entonces, si a la consulta va y les pregunta, mijito, tiene pie plano, o la enfermera le ha dicho que tiene pie plano, o el médico le ha dicho que tiene pie plano, la primera pregunta que ustedes le van a hacer, ¿puede correr? Sí puede correr, entonces no es un pie plano verdadero, es un pie plano falso. ¿Que puede mejorar? Sí puede mejorar. Y el pie plano falso, ¿por qué se da? Generalmente se da por hiperlaxitud articular. La hiperlaxitud articular es la principal causa del pie plano falso. Lógicamente que si no hay un buen soporte a nivel articular, todas las articulaciones son flexibles, ¿no? Le cogen la mano al niño y los deditos se van para atrás, o el pulgar casi va en contacto de manera paralela con el antebrazo, o el codo, o la rodilla, la rodilla tiende a ser el llano recurvato, o el codito se va para atrás, ¿no? Más angulación de la normal. Entonces esas son características del pie de la persona hiperlaxa. Esas evaluaciones se sintetizan en una evaluación que se llama la prueba de Beighton, ¿no? La prueba de Beighton. Son 9 puntos que se le evalúan: rodillas, dedos de la mano, pulgar, codos y rodilla. Ambos lados se le pone un punto a cada uno, son 8 puntos, y la flexión de tronco, ¿no? Si el niño de manera natural se va hasta el piso con la palma de las manos. Esa es la hiperlaxitud. Que es benigna, es hereditario, ¿no? Salvo que tenga alguna otra alteración, como vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la diferencia del pie plano verdadero y el pie plano falso, ¿no? Cuando hay estructuras alteradas. En este caso, un pie plano falso, la verticalización del calcáneo, lógicamente se va a caer, ¿no? Pero esa es una estructuración rígida. También está acompañado en algunos casos de algún problema neurológico, a nivel generalmente de un miedo meningocélico o alguna otra alteración a ese nivel. Entonces, mira, astrágalo verticalizado, el calcáneo horizontalizado, sinostosis ósea, va a haber fusión de estructuras óseas, ¿no? Y esto va a generar que el pie lógicamente se caiga, se ponga rígido, plano. ¿Y cuál es el tratamiento?
Les adelanto, es un tratamiento quirúrgico, sí o sí es quirúrgico en este caso. Y el pie plano, como les decía, el pie plano falso, que es una alteración cápsula ligamentaria, ¿no? Es la hiperlaxitud, que puede estar acompañado en algunos casos también de alteraciones como la artritis reumatoide o artritis reumática en niños. Pueden estar alteradas otras estructuras para determinar la alteración del pie, como la musculatura tibial posterior. Va a haber una falla en la bóveda plantar, ¿no? La función del tibial posterior, ¿qué será? ¿Cuál será? El tibial posterior va a ayudar en la dorsiflexión. Principalmente quien hace la dorsiflexión es el tibial anterior. El tibial posterior ayuda en la dorsiflexión y también mantiene la bóveda plantar ligeramente elevada. Es otra de las funciones que tiene el tibial posterior. La retracción del tendón de Aquiles. Si el tendón de Aquiles se acorta, también va a haber un descenso de la bóveda plantar. ¿Y en qué caso se va a alterar el tendón de Aquiles? Como reitero, un problema neurológico. Una mielomeningoceles, una poliomielitis, que van a alterar el tendón de Aquiles. Una parálisis espástica, ¿no? Una PCI, parálisis cerebral espástica. Para esto el tratamiento es quirúrgico definitivamente, ¿no? El tratamiento quirúrgico para poder corregir el acortamiento del tendón. Se puede hacer terapia, pero no hay mucha respuesta con terapia cuando es marcada la lesión. Esos son pie planos verdaderos. ¿Cómo van a otra característica diferente para poder determinar en una evaluación si es pie plano verdadero o pie plano falso? El pie plano verdadero, la pregunta les hacía, ¿no les duele el pie? ¿Pueden correr? No pueden. ¿Les duele? Ese es un pie plano verdadero. Si no hay dolor y solamente se dan cuenta que cuando pisan no hay bóveda plantar, ese no es pie plano verdadero. Es reductible. ¿El pie plano verdadero será reductible? No es reductible. El pie plano falso sí es reductible. ¿Cómo vamos a ver si es reductible o no? Le agarramos el piecito y flexionamos, hacemos la dorsiflexión, y llevamos para atrás. Si cede, ese no es un pie plano verdadero. Agarramos el primer dedo, el dedo pulgar, le doblamos el dedito pulgar para arriba, una dorsiflexión, y se va a formar el ángulo. El techo, la bóveda plantar se va a doblar. El signo de Mills, ¿no? Signo de Mills. Y el deslizamiento del astrágalo hacia adelante. Ligeramente empujamos el astrágalo, se va a formar el ángulo, ¿no? Son formas para poder determinar un pie plano verdadero de un pie plano falso. El pie plano falso es frecuente en los niños hasta los 9 10 años. ¿A partir de qué edad? De los 3 años. Antes podemos ver si es pie plano, no podemos determinar qué tipo de pie todavía tiene, porque está aprendiendo a caminar, son sus primeros pasos. Al año está caminando un año, 2 meses, 1 año, 3 meses, papá, piecito es plano, no, pero está recién iniciándose, ni podemos determinar si tiene alguna otra alteración, ¿no? Cursa con deformidades, ¿no? Alteraciones en la marcha. Este piecito plano muchas veces va acompañado de un calcáneo valgo. El calcáneo se va a ir para un costado, porque se está cayendo la bóveda plantar y va a empujar al calcáneo. Ese es el pie plano falso. La laxitud, lo que les decía, ¿no? La laxitud articular, la laxitud articular posterior, y los ligamentos los ligamentos interosos, ¿no? Hiperlaxitud articular. Es reductible. El pie plano verdadero falso es reductible, es corregible, es tratable. El tratamiento es conservador. Hasta los 3 a 4 años todos los niños tienden aparentemente el pie plano. No hay por qué preocuparse hasta esa edad. A partir de esa edad, a partir de los 4 años ya les podemos dar algunos tratamientos. ¿El uso de la plantilla será útil en un pie plano verdadero? En un pie plano verdadero es quirúrgico. ¿Y en un pie plano falso el uso de la plantilla será útil? No es útil la plantilla en un pie plano falso tampoco.
Se les puede poner como una forma de hacer descansar al pie, pero que corrija no. Es más tratamiento de fisioterapia, mejorar estructuras musculares. Si le colocamos una plantilla, lo único que va a hacer es descansar el pie. Le va a dar un poco de confort, pero no le va a corregir. Invertir los zapatos, hay diferentes sugerencias que dan algunos trabajadores de salud, pero no es útil esto. Y así es. Sus zapatos se los buscan así. Y sus zapatos lo han cambiado. Si en un adulto vemos pie plano, persistente, miren, hasta los 10 años debe mantenerse, ¿no? Pero si en un adulto vemos, puede estar acompañado de otras alteraciones, ¿no? Como artritis reumatoide. Allí también hay deficiencia, insuficiencia de las articulaciones por las inflamaciones crónicas y va a hacer que se caiga, que descienda la bóveda plantar. Nuevamente vamos a la evaluación mediante el podoscopio, igual que el pie cabo, el podoscopio que nos va a determinar diferentes reglas, ¿no? Las comparaciones entre la parte del antepié al mediopié y al retropié para poder determinar cuáles son las características de cada uno, ¿no? En algunas referencias, para tomar como dato, nos indican que el antepié debe ser el doble, haciendo una comparación de la línea a nivel del medio pie en un podoscopio. Son como datos referenciales, ¿no? Igual como les decía hace un rato, el tercio y los 2 tercios, podemos hacer otra comparación a nivel de estos dos segmentos, ¿no? Para poder darnos cuenta, orientarnos si es un pie cabo o un pie plano. Y el ángulo de Costa Bertani nuevamente, ¿no? También para determinar el pie plano. Normalmente este ángulo de Costa Bertani entre 120 a 130 grados aproximadamente. ¿Cómo? Cierto. Hay algunas personas, algunos niños o niñas que tienen hiperlaxitud, les favorece incluso para hacer algunas actividades deportivas, ¿no? Los gimnastas o algunas otras actividades deportivas les favorece la hiperlaxitud articular. Para hablar de este tema, ¿no? La hiperlaxitud articular no es una enfermedad, es una característica genética de las personas. Les ayuda a muchos deportes. Generalmente el deportista que hace actividades de desplazamiento tiende a ser hiperlaxo, o corredores, o nadadores, o futbolistas, voleibolistas, basquetbolistas, ¿no? O los que hacen gimnasia en barras. Pero en cambio quienes hacen trabajo sin desplazamiento, tipo los levantadores de pesas, ellos son más duros, ¿no? Ellos no se mueven, sus articulaciones son cortas, los movimientos articulares, los ramos articulares son cortos. Los que practican físico-culturismo, a uno que practique físico-culturismo, a estos que practican y tienen musculatura bien prominente, le dicen bájate la espalda, no puede, no llega su mano no llega a la espalda. Por eso es porque han hipertrofiado sus estructuras musculares y han hecho de que sus ramos articulares disminuyan, ¿no? Entonces, ahí hay algunas características y rasgos característicos, reitero, como de cada uno de ellos. Hay algunos deportes, les decía, que favorece alguna de las adaptaciones. Por ejemplo, yo les comenté anteriormente, un basquetbolista, los basquetbolistas de 2 metros, 1 metro 10, ¿cómo serán sus rodillas? ¿En valgo o en varo? En varo. Varo. ¿Varo o valgo? Varo. ¿Ah? Varo. Valgo, ¿no? ¿Por qué en valgo? Imagínense un basquetbolista cómo se pone en el campo. Abre las rodillas o cierra. Tiende a cerrar, ¿no? Entonces, los ven a ellos caminando, van a ver que sus rodillitas son en valgo. Pero eso es por la actividad física que hacen, por el deporte que se han dedicado. Y en cambio, un jinete de chicos que corren casi carrera de caballos, los jockey, ¿cómo será su rodilla? ¿En valgo o en varo? En varo. En varo, ¿no? Para pensarse
del caballo. Entonces, de acuerdo a las actividades físicas, el cuerpo se adapta. Y hay algunos futbolistas que tienen, generalmente los futbolistas de alto rendimiento, han visto sus pies son generalmente un poquito abiertos, ¿no? El mismo Messi, Neymar tienen esas características. Y si ven a otros futbolistas también. Claro, no es un patrón, no es algo estandarizado, pero sí hay esa tendencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna sugerencia? Yo les pregunto. ¿Dónde tiene la lista? ¿Quién no tiene la lista? Es raro, ¿no? Mira, pues. Doctor, hay un estimado de que la hiperlaxitud sería contraproducente para la salud. ¿Cómo? La hiperlaxitud debería ser contraproducente. Nunca han visto básquet. No es contraproducente, como les decía, es favorable incluso para hacer actividad deportiva. Sino que como el tiempo condiciona, hay una pregunta la que haces, condiciona inestabilidad articular. Quienes son hiperlaxos, en el tiempo pueden tener fragilidad articular y pueden provocarse desgaste temprano, tipo artrosis de rodillas o de tobillos, o en algunos casos luxaciones repetidas del tobillo, ¿no? Los chicos o las chicas que juegan, de pronto se doblan el tobillo. La siguiente semana otra están jugando y se vuelven a doblar. Es porque sus articulaciones son muy largas. En ese caso, ¿qué se les recomienda? El uso de vendas, de reforzamientos a nivel articular, para evitar esas luxaciones repetidas, ¿no? Que le pueden generar esguinces o alguna otra lesión mayor o una luxación veterana, pero que no es contraproducente. O sea, la gente vive eso. ¿Alguna otra? Sí. Doctor, ¿y en el pie cabo puede producir alguna tendinitis? Claro, podría darse, como hemos visto allí, algunas fallas tendinosas, algunas fallas de estructuras que van a provocar, por ejemplo, el tendón del Aquiles en un cabo está cortado. Como se dan cuenta, el pie se dobla y el tendón de Aquiles se va a cortar. Si esto está acompañado, si es un proceso, si es un problema neurológico, tipo la parálisis cerebral o una poliomielitis, se tiene podemos estirar, hacer la terapia, pero no va a ceder nunca, no va a ceder fácilmente o probablemente no ceda. ¿Qué se le hace? La tenotomía, ¿no? El corte del tendón de Aquiles y el estiramiento, el alargamiento del tendón de Aquiles. Una técnica que se llama Z, cortecitos para que el tendoncito se suelte. Pero sí está acompañado de lesiones tendinosas. ¿Y existen zapatos ortopédicos para el pie cabo? Sí existen zapatos ortopédicos. Puede ser, lo primero es hacer la terapia, mejorar. Y se puede utilizar algunos zapatos, como les decía, si es marcado es proceso quirúrgico, de encima se le ponen algunos zapatos correctores. Y si no es quirúrgico, si es leve la lesión, pero provoca ciertos dolores, más que el zapato es la plantilla ortopédica. Plantilla con arco metatarsiano se llama. Plantilla con arco metatarsiano adelante. En la parte anterior del pie se les pone un arquito, una barra con barra metatarsiana y va a corrige el piecito. Probablemente algunos de ustedes cuando lleguen a casa ahora, chequense el pie. Van a encontrarse que tienen o dense cuenta si están cansados, si al caminar se cansan, si tienen dificultades para jugar o están delante del arco y patean a un costado, no entra al arco, no entra al gol, es porque sí está invertido de repente. Puede haber pie cabo, puede haber pie mal, y es posible corregirlo, sí es posible, ¿no? A través de esto, lo que me dicen las células, los correctores. ¿Alguna otra pregunta? ¿En las manos elásticas es recomendable Aguantar. ¿Cómo me decías? en los bebés es así igual? Porque hay algunos que dicen que sí, En algunas culturas, incluso en la cultura andina,
aunque es poquísimo en nuestro medio, todavía se vuelta, ¿no? No está indicado el voltar. Con eso les explicamos la vez pasada que se provoca displasia. No se les debe amarrar los niños. Ya es una costumbre que se ha ido corrigiendo y cuando se hacen los controles prenatales en las postas alejadas, ya se les recomienda a la mamá generalmente no amarrarlos, ¿no? ¿Quién quiere voltarla? Quiere voltar. Hay algo que también se hace en la práctica de los gestantes. Nos encuentran podálicos y agarran y les corrigen, como los ponen en unas sábanas y los empiezan a sacudir a las mamás, ¿no? En algunos casos se exceden, los tiran al aire, en sábanas, en frazadas. También es riesgoso, eso puede provocar alguna alteración del producto, ¿no? El problema es que cuando sale el producto es donde vemos dificultades. Entonces, recomendaciones para que no se produzcan muchas de estas lesiones se producen en el momento del parto. Los controles prenatales son importantísimos para orientar a la mamá cómo debe tener al niño, cómo debe prepararse para el parto, cómo debe entrenar para el parto. Los controles prenatales son importantes para identificar si hay alguna alteración en la posición del niño, una postura cefálica, una distosia de presentación, ¿no? Es la ecografía o los exámenes que vamos haciendo nos van identificando cómo está, y de acuerdo a eso, pues si la postura es distósica, la indicación es cesárea. Nunca, ya está proscrito, está prohibido que una postura distósica se haga con parto vaginal, ¿no? Corre en riesgo el bebé, el producto, porque al momento de nacer o está su manito a un lado, o está el hombrito, o está su piernita, le vamos a jalar, vamos a generar alguna alteración. Entonces, ¿qué es la indicación? Cesárea. Esas son las cesáreas programadas, cesáreas indicadas. En todo caso, si ustedes ven ya en la práctica, control prenatal, ecografía, ven alguna alteración, cesárea. Y si no, ustedes mismos van a atender el parto. Si es el tóxico, si no hay ninguna alteración, ustedes van a atender el parto, ¿no? Así que ginecología, ¿cuándo les toca hacer? Ginecología ustedes tienen que dedicarse bastante, porque es una de las actividades que más van a hacer en el cerebro. Se pueden equivocar con un adulto, ¿no? Le pueden dar un tratamiento hasta equivocado, bueno, va a volver y le pueden dar otro tratamiento. Pero en el recién nacido no nos podemos equivocar, el parto tiene que ser impecable, ¿no? Porque allí estás determinando la vida de una persona. Si haces un buen parto, una buena atención del parto, ese niño va a ser bueno. Pero si te equivocas, puede haber problemas, ¿no? Una parálisis cerebral infantil, una distosia de presentación, una macrosomía fetal, una desproporción cefalopélvica, que va a provocar parto normal, ¿no? El niño nace vía vaginal. En el momento del parto se va a atrapar la cabecita en el canal vaginal. Va a demorar. ¿Qué va a provocar? Posible asfixia. Y esa asfixia de segundos, de minutos, va a generar una parálisis cerebral infantil, daño del niño. Entonces, estar atentos a esas características, cómo debe estar el niño, cómo debe estar la mamá, cómo debe ser el canal del parto, para que no haya ninguna observación. Y eso es donde controlamos en el control prenatal. A ustedes van a llegar las mamás para el control prenatal. La obstetra que hace el control prenatal les va a decir, un día no va a ir a trabajo libre, a ustedes les va a tocar hacer el control prenatal. Entonces no es difícil. En el curso van a ver bastantes cosas importantes, pero también ya en la práctica van a llevarse tablas, reglas, normas, y ellos van a revisar. No les va a pasar nada siempre y cuando estén preparados. No están en formación ustedes. El internado les va a permitir entrenar. Allí van a entrenar, van a ver cómo es la práctica. Pero ya en el cerebro ustedes mismos tienen que desenvolverse solos. ¿Tienen algo más? ¿Quieren que les pregunte? ¿Ya no preguntas? ¿Quieren descansar o seguimos? Estamos guardando ya sus cosas, vamos a seguir. Sí, más de 50.
Mira, mi piecito llega hasta acá. Esta zapatilla es muy grande. Bueno, entonces para la próxima clase empezamos Hasta aquí llegan las Hasta presentaciones. así levantas. Prepárense, La no va a zapatilla ser- me dará pues. no son cosas grandes. Los temas son temas que van a encontrar bastante información en el sistema virtual. Si necesitan alguna bibliografía les voy a facilitar. Las anotaciones me piden para que puedan reforzar y preparar mejor. No, como les decía al principio, cada uno de los integrantes del grupo dispone entre 10 a 15 minutos para sumar los 50 minutos aproximadamente. Una rueda de participación desde el salón y luego les hacemos la ampliación del tema para que ustedes puedan llevarse todo el tema de manera completa. La idea es que ustedes también participen, nos socialicemos más en los diferentes temas. ¿Ya? Y en botas. ¿Terminamos? Ya, nos vemos en la siguiente clase. La lista.